Corporación Universitaria Adventista, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, especialización en gestión tributaria virtual, asignatura Procedimiento Tributario. Unidad 5. Procedimiento de fiscalización y determinación de impuestos. La ley en Colombia nos impone a todos, contribuyentes y no contribuyentes, unos deberes y obligaciones. Deberes que ya los estudiamos en otra unidad. Y al administrador tributario, llámese DIAN o llámese Secretarías de Hacienda departamental y o municipal, le da las facultades de fiscalización y determinación de impuestos. Es decir, que el administrador tributario verifica, constata que nosotros cumplamos con los deberes y obligaciones fundamentalmente de dar y de hacer. Dar, ya lo explicamos, es pagar los impuestos. Hacer es cumplir una serie de deberes como el declarar, el facturar, el llevar contabilidad conforme a la ley, etc. Entonces, el fiscalizador lo que hace es montar unos instrumentos administrativos para verificar si yo le cumplo los deberes. Y si la persona cumple los deberes, pues no hay que adelantar ningún procedimiento de determinación o de sanción. Pero si la persona no cumple con los deberes, se inicia un procedimiento, bien sea para determinar sus impuestos como corresponde a su realidad, o bien sea para sancionarlo por haber incumplido un deber jurídico. Entonces, fiscalizar es verificar para conseguir la prueba, porque sin prueba no se puede determinar ni se puede sancionar. El administrador tributario ha ido creando diferentes instrumentos administrativos para fiscalizar, es decir, para determinar, encontrar aquella persona que no paga. Y cuando tiene la prueba, entonces adelanta el procedimiento de determinación de impuestos. Miremos cuáles son los principales instrumentos administrativos que utiliza el administrador tributario. Primero, el RUT, el Registro Único Tributario. Cuando yo elaboro mi RUT, me inscribo ante el administrador porque tengo que cumplir deberes jurídicos tributarios, yo le tengo que señalar mis responsabilidades. Es decir, decirle a qué estoy sometido por la ley. Por ejemplo, decirle que yo soy contribuyente del impuesto de renta declarante, o comunicarle a través del RUT
que yo soy responsable del impuesto a las ventas del régimen común declarante bimestral. Y así, en el RUT, yo le digo al administrador, dentro de las 25 o 30 diferentes responsabilidades que puedo tener frente al RUT, le especifico a cuáles estoy yo obligado. Para el ejemplo, estas dos. De ese momento en adelante, el administrador, a través de programas informáticos especializados, puede hacerle seguimiento a la persona para determinar si esa persona tiene RUT, si declaró y pagó. Si la persona tiene RUT, declaró y pagó, pues estamos ante una persona que está cumpliendo con la ley y ningún procedimiento de determinación o sancionatorio habrá que adelantarse. El problema es si encuentra que la persona tiene RUT, declara y no paga en la fecha que le ordena la ley. Pues el programa detecta que yo debía haber pagado el 20 de septiembre, que llegó el 20 de septiembre, declaré, le manifesté al Estado de que debía 100 millones de pesos, pero no se los cancelé. Es decir, que estoy en mora. Ya el administrador, si a bien lo tiene, puede iniciar un proceso de cobro persuasivo o coactivo para exigir coercitivamente el pago o la cancelación de la obligación tributaria. O puede también detectar a través del RUT personas que están en el RUT que no declaran, y como no declaran, no pagan. Si yo al administrador tributario le manifesté que en mi RUT, que yo soy declarante, pues en la fecha que me ordena un decreto reglamentario debe estar denunciada mi declaración y radicada en bancos o electrónicamente. Si no lo hago, yo soy un omiso. Y si soy un omiso, puede el administrador iniciar un procedimiento de determinación que el Estatuto Tributario en su parte procedimental tiene para los omisos. Se puede dar también, haciéndole seguimiento a mi responsabilidad del RUT, de personas que ni siquiera no tienen RUT. Recordemos que el administrador, dentro de los deberes que me impone, es que se le dé información, como vimos en otra unidad. Y el administrador recoge en una gran base de datos toda la información de cada uno de los sujetos pasivos obligados a declarar. Y puede preguntarle a esa gran base de datos de información si un determinado sujeto está obligado a inscribirse porque tiene que cumplir el deber de declarar o de facturar y no lo hace. Por ejemplo, recordemos que en Colombia, toda persona que tenga un patrimonio bruto superior a 4.500 VT, unos 127.200.000, tiene el deber de declarar.
Una persona que aparece con una propiedad inmueble en el catastro municipal y el catastro municipal le informa al administrador que esa persona tiene un inmueble que vale 500 millones de pesos, pues a través de la información se detectó que esa persona debía tener RUT, debía declarar y posiblemente debía pagar, pero ningún deber ha cumplido. O recordemos que toda persona natural que en Colombia tenga unos ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 VT, unos 39.520.000, tiene el deber de declarar. Y la información le dice al administrador que una persona tuvo 300 millones de pesos de ingresos y no aparece en el RUT, y no aparece declarando, y no aparece pagando. Es decir, que encontramos a través de la información, cruzándole con el RUT y cruzándolo con las declaraciones, personas que debían estar matriculando, debían estar declarando y no pagan. De manera que contra esas personas habrá que adelantar un procedimiento sancionatorio por no estar matriculadas en el RUT y por no declarar. O a través de la información también se puede detectar que una persona tiene RUT, declara, pero su declaración no concuerda con la información de la base de datos que tiene el administrador, porque esta persona, para el ejemplo, declaró que sus ingresos brutos son de 300, pero la información está reflejando otra suma muy superior, por ejemplo 1.000, y entonces el Estado dice: ¿cómo así que me declaró 300 y la información me está diciendo que son 1.000? Estoy ante una persona que me presenta una declaración con inexactitudes y por tanto, si consigo la prueba de esa inexactitud, podré adelantarle un procedimiento que lo vamos a conocer como el procedimiento de inexactitud. Muy bien. Sumado a eso, el administrador también puede, para detectar a quién adelantarle un procedimiento de determinación o un procedimiento sancionatorio, puede crear indicadores económicos. Un indicador económico es un parámetro que puede comparar el administrador si a través de un estudio económico el administrador encuentra que los zapateros en una ciudad tienen por lo general, desarrollando su actividad, una renta bruta de 100 y encuentra un zapatero que no concuerda con ese indicador porque su renta es únicamente de 20, encuentra un indicio serio de que esa persona no está declarando lo que la ley ordena. Posiblemente esa persona es un inexacto. Y habrá que adelantarle el procedimiento de la inexactitud. El administrador tributario también puede recibir denuncia de terceros.
es decir, aquellos que conocen de anomalías de un contribuyente y en una actitud de colaboración con el administrador le informan a través de una llamada, de una carta, de un email, bien sea identificándose o en forma escondida, le informan de los inexactitudes que está cometiendo una persona o le informa de cómo está evadiendo impuestos, pues esa información es valiosa porque fiscalizar no es fácil. Descubrir lo que el otro le está escondiendo, pero con la denuncia de terceros se pueden tener instrumentos para adelantar un proceso de fiscalización tendiendo a demostrar que esa persona no está cumpliendo con la obligación tributaria. O el administrador también tiene programas de fiscalización, programas que son auditoría tributaria, y a través de esos programas de fiscalización el administrador detecta a quien debía estar matriculado en el RUT y no lo está, a quien debía facturar y no lo está, a quien debía llevar una contabilidad regular y no la tiene. De manera que programas son programas de auditoría buscando si la persona cumplió o no cumplió con sus deberes jurídicos tributarios. Otro instrumento también que utiliza el administrador es la información exógena que recibe. Ya veíamos en otra unidad que tenemos deberes de informar de acuerdo a unas resoluciones que el administrador nos remite. Y ella reúne en una gran base de datos toda la información que los terceros le informan. Y ello le sirve para hacer cruces que le permitan constatar si lo informado concuerda con lo declarado y pagado. Y si no concuerda, entonces habrá que profundizar para conseguir la prueba y determinar los impuestos en forma diferente o en sancionar. También existen programas de intercambio de información con otros estados. Los estados firman tratados internacionales de intercambio de información. Yo le digo al gobierno americano que un nacional suyo vive en Colombia y que tiene determinados ingresos aquí y que posee determinados activos. Y el Estado americano le informa al Estado colombiano que un colombiano que está viviendo allá tiene un patrimonio allá representado en X suma de dinero y tiene unos ingresos también por unas sumas de dinero que el Estado colombiano podrá constatar con lo que esa persona declaró para saber si está cumpliendo o no. De manera que estos y otros procedimientos o instrumentos administrativos puede utilizar el administrador para conseguir la prueba de que la persona omitió declarar o declaró en forma inexacta
o no cumplió un deber jurídico de los que hemos hablado en otras unidades, como el facturar, el llevar una contabilidad regular, el dar información. El estatuto tributario también, fuera de estos instrumentos que son de creación administrativa, le da al administrador tributario unos instrumentos legales para que verifique si la persona cumplió o no cumplió. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, el requerimiento ordinario. Un requerimiento ordinario es un comunicado que me envía el administrador diciéndome o preguntándome sobre hechos económicos que interesan con mi situación tributaria, o preguntándome que le aclare determinados renglones de la declaración que no comprende, o que le envíe pruebas de hechos que ameritan ser probados para saber si se acepta o no se acepta. El requerimiento ordinario surge de la posibilidad surge del derecho que tiene el administrador de solicitar información económica y del deber que yo tengo de dar información económica. De allí es que el administrador me puede enviar tantos requerimientos ordinarios como considere necesarios para saber si yo cumplí o no cumplí. Otro instrumento que puede utilizar el administrador son las inspecciones. Las inspecciones, una inspección es una visita o una auditoría al establecimiento de comercio para verificar si se cumplió o no cumplió. Básicamente se utilizan 3 inspecciones. La inspección de verificación, que surge de la facultad amplia que tiene el administrador de fiscalizar y que le otorga el artículo 684 del Estatuto Tributario Nacional. Allí le dice la ley al administrador: usted tiene amplias facultades de verificar, de constatar si le están cumpliendo con los deberes que la ley le impuso a una persona. De manera que el administrador puede hacer visitas de inspección una vez quien es el competente comisione a uno de sus funcionarios, por ejemplo, para constatar si tiene RUT, si declara, qué tipo de negocio tiene, qué indicadores se le puede aplicar al negocio para cruzarlo con la declaración, en fin, cualquier hecho que se quiera constatar. Fundamentalmente esta verificación se utiliza para determinar si la persona cumplió deberes formales, como el tener RUT o tener un RUT actualizado, como el facturar, como el que lleve una contabilidad regular, como que expida certificados, como que da información. Estas verificaciones se pueden hacer de forma masiva por personas que no requieren mucha capacitación, porque es ir a constatar un hecho,
y se puede hacer en visitas rápidas, pero lo importante es que a través de una verificación se puede encontrar la prueba de que la persona no tiene RUT o no factura o lleva doble facturación o expide facturas sin la debida autorización del administrador o presenta una irregularidad en su contabilidad. Eso se puede hacer a través de visitas de verificación en lo que se denomina una fiscalización extensiva. Y a la vez, esas visitas de verificación pueden dar pie a que se haga una fiscalización intensiva, pero ya con otras dos inspecciones, como es la inspección contable y la inspección tributaria. Una inspección contable es ir a examinar los libros de contabilidad, porque se parte del supuesto que los libros de contabilidad llevan la historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante. Por tanto, si vamos a los libros que lo conforman, los libros, los soportes y la correspondencia, examinando estos documentos, se pueden constatar hechos económicos que se pueden cruzar con la información que posee el administrador que le dieron terceros de esa gran base de datos que conforma el administrador de información de terceros, o puede constatar si la persona no está cumpliendo con llevar contabilidad como ordena la ley. La inspección contable debe notificarse y debe darse un plazo mínimo de 5 días si se notifica personalmente o de 8 días si se notifica por correo para adelantar la visita. De manera que una inspección contable no se puede hacer notificando la visita e inmediatamente hacerla, sino que hay que dar un plazo para que la persona reúna la documentación que se quiere verificar en los libros de contabilidad. Si esos libros presentan irregularidades, pues de ellos se levanta un acta que va a servir de prueba para adelantar un procedimiento sancionatorio por no llevar libros o por presentar unos libros de contabilidad en forma irregular. Si la prueba se consigue en los libros de contabilidad, por ejemplo, que la persona en su declaración contradice lo que dicen los libros, porque los libros dicen que tuvo ingresos de 1.000 y en la declaración aparece únicamente ingresos de 300, o con el cruce de información con otros sujetos con quien tuvo interacciones económicas, se constata que ellos le hicieron pagos por unas sumas superiores a lo que la persona declaró. Entonces ya con eso se levanta un acta, de la inspección se levanta un acta donde se diga qué se descubrió allí, qué se pudo constatar, y se pueden obtener las pruebas documentales que se necesita para adelantar
un procedimiento sancionatorio. La inspección tributaria es una inspección, es más que todo una diligencia donde se van a utilizar todos los medios de prueba para demostrar que la persona cumplió o no cumplió. Y si no cumplió, esa acta de la inspección tributaria va a servir de prueba. La diferencia entre una inspección contable y una inspección tributaria es que la inspección tributaria es mucho más amplia porque permite que se utilicen otros medios de prueba, porque la inspección contable se reduce únicamente al examen de los libros de contabilidad. En cambio, la inspección tributaria permite, por ejemplo, que se puedan tomar declaraciones o interrogatorios al representante legal, o que se pueda interrogar a los empleados de una empresa, o que se pueda recoger documentos que ameriten o que demuestren el incumplimiento de los deberes formales, o que se pueda adelantar un avalúo de los bienes, por ejemplo, si se quiere, o adelantar una prueba pericial. O sea que en la inspección tributaria se pueden tomar medidas mucho más amplias porque puede utilizarse cualquier medio de prueba que dé la ley, como los documentos, los testimonios, las inspecciones contables, las pruebas periciales. El objetivo de estas inspecciones es conseguir la prueba de que la persona no cumplió con sus deberes jurídicos tributarios. Por ejemplo, que la persona no declaró y estaba obligada a declarar, o que la persona declaró pero por menor valor, o que la persona no lleva contabilidad, o que la persona no factura. Ese es el objetivo de las inspecciones. El estatuto tributario también le da otro instrumento legal al administrador tributario para conseguir la prueba de cumplimiento o incumplimiento de los deberes formales, que son las operaciones de registro. Una operación de registro surge cuando al administrador se le ocultan las pruebas, no se le presentan cuando hace sus inspecciones. Es decir, una persona que lleve doble contabilidad, si se le adelanta una inspección contable, él va a exhibir la contabilidad de por arriba, pero oculta la contabilidad de por abajo, por medio de la cual está evadiendo. Entonces, cuando el administrador considera que se le están escondiendo las pruebas, ocultando las pruebas, puede ordenar una operación de registro para encontrar la prueba que el administrado le está ocultando. Por ejemplo, si la persona lleva doble facturación, es probable que en el mismo establecimiento de comercio, en algún lugar, esté escondido las facturas que no se registran en la contabilidad que se le exhibe al administrador. Y por tanto, entonces, deberá
hacer uso de esta facultad porque la persona voluntariamente no quiere exhibir la contabilidad 2. Y se puede hacer una operación de registro que es ni más ni menos que un allanamiento, entrar por la fuerza para conseguir la prueba que el otro le está ocultando. Muy bien, entonces, en síntesis, fiscalizar es verificar. Y de la verificación se puede conseguir la prueba de que la persona o debía declarar y no declara, o declara pero en forma incorrecta y pagando menos de lo que la ley le exige, o que la persona presenta una declaración en papel con errores aritméticos y esos errores aritméticos conllevan a que pague menos de lo que debía pagar. O conseguir la prueba de que la persona no está registrada, no da información, no factura o lleva doble facturación o expide facturas sin la resolución de autorización para facturar o presenta una contabilidad con irregularidades. Entonces, de este proceso de fiscalización lo debe adelantar el administrador en unos plazos que le fija la ley. Esos plazos son, si la persona no tiene declaración, el plazo que tiene el administrador para conseguir la prueba y adelantar todos los procedimientos de determinación son 5 años, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la persona sí ha declarado, el administrador cuenta con 2 años para conseguir la prueba y formular un acto administrativo que lo vamos a conocer más adelante como requerimiento especial. Con el requerimiento especial se evita que una declaración quede en firme, es decir, que adquiera firmeza. Entonces, analicemos cómo determina los impuestos o cómo sanciona el administrador tributario, porque la obtención de la prueba es fiscalizar, pero una vez obtenida la prueba, tiene que adelantar el debido procedimiento para determinar los impuestos o para sancionar. El administrador, dentro de esos 2 años o dentro de esos 5 años de que acabamos de hacer alusión, puede conseguir la prueba o no conseguirla. Si no consigue la prueba, no pudo demostrar cuáles son los ingresos reales de una persona, no pudo demostrar que esa persona tenía que declarar, no pudo demostrar que esa persona está obligada a facturar por la ley. En esos casos, si no tiene la prueba, lo que tiene que él no podrá adelantar ningún procedimiento, porque el inicio de todos los procedimientos es tener la prueba.
Pero supongamos que sí tiene la prueba. Para ello, el Estatuto Tributario crea 4 procedimientos diferentes. Unos que tienen que ver con la declaración y otros que tienen que ver con otros deberes formales que la persona no cumplió. Para la declaración, el Estatuto Tributario ha creado 3 procedimientos. Cuando una persona no declaró, estando obligada a declarar. Debía declarar renta, no lo hizo. Es agente retenedor y debía declarar y no lo hizo. Es sujeto pasivo del impuesto a la riqueza y no declaró ni pagó. Entonces, ese es el caso y para ello se adelanta el procedimiento que vamos a estudiar. La otra situación es que el administrador, el declarante sí declara, pero la declaración que presenta tiene anomalías. Y la ley establece 2 tipos de anomalías que le permiten al administrador determinar los impuestos en forma diferente a como la persona lo hizo. La primera anomalía es que presente una declaración con error aritmético. Y la segunda anomalía es que presente una declaración con inexactitud. Y existe otro procedimiento que es el mismo para otros deberes que la persona no ha cumplido. Por ejemplo, no tiene RUT o el RUT no lo tiene actualizado y han habido cambios que ameritan actualizarlo. O la persona no factura, o la persona lleva doble facturación, o la persona profiere facturas sin la autorización estatal, o la persona no da información. Ya vimos en otra unidad que el administrado tiene que dar la información que el administrador le solicite. Y esta persona hace caso omiso a la resolución y no da ninguna información estando obligado a cumplirlo. O la persona lleva contabilidad pero en forma irregular. Es decir, esa contabilidad no es llevada como ordena la ley o es una contabilidad alterada con tachones, borrones, intercalaciones, o es una contabilidad que está atrasada más de 4 meses. En esos casos se considera que la contabilidad es irregular. O la persona no expide certificados de retención, estando obligado porque es agente retenedor y es deber del agente retenedor expedir todas las retenciones que haya hecho para que el retenido tenga una prueba de lo que se le transfirió al Estado en su cuenta, a cuenta de él. Muy bien, vamos a desarrollar este esquema. Si la persona no declara,
el administrador cuenta con 5 años para completar el procedimiento que vamos a mirar. Dentro de esos 5 años, lo primero que tiene que hacer es conseguir la prueba de que la persona debía declarar y no declaró. Por ejemplo, para una persona natural que debe declarar si sus ingresos brutos son superiores a 1.400 VT, 39.500.000, él tiene que demostrar que esa persona tuvo ingresos, el Estado tiene que demostrar que esa persona tuvo ingresos muy superiores a la suma fijada, 80 millones, 100, 200. O la persona tiene que declarar si su patrimonio bruto el año inmediatamente anterior supera los 4.500 VT. Y esa persona tiene una finca que es 10 veces el valor de los 4.500. 4.500 VT son 127.200 para la fecha. Y esa persona tiene una propiedad que vale 2.000 millones de pesos, pero no la declara. Tiene la prueba, en el primer caso, con la información exógena o con las pruebas que le envía el pagador, ya tiene la prueba de que esa persona obtuvo ingresos superiores a 39.500.000, o tiene la prueba proferida de catastro municipal donde dice que esa persona es propietaria de un inmueble y que ese inmueble vale más de 2.000 millones de pesos, lo que lo pone como sujeto pasivo a declarar. Conseguida la prueba y si está dentro de los 5 años, el administrador formula o notifica un emplazamiento para declarar. Un emplazamiento para declarar es un acto de la administración donde me comunica que yo debo declarar, que tiene la prueba de que lo debía hacer y que me da un mes para que yo cumpla con ese deber, advirtiéndome que si no lo hago dentro de ese mes, me va a sancionar por no declarar. Y advirtiéndome que yo ya me debo sancionar con una multa de las que vimos en la unidad de sanciones de declarar después del emplazamiento para declarar, que es una multa que dobla la sanción de extemporaneidad. Entonces, aquí hay extemporaneidad, pero hay extemporaneidad antes del emplazamiento y después del emplazamiento para declarar. Si antes del emplazamiento la multa es del 5%, después del emplazamiento la multa es del 10% del valor a pagar. Muy bien. Si la persona declara, no se sigue adelante el procedimiento de omiso. Pero si no declara y se está dentro de los 5 años, entonces se procederá a proferir una resolución sanción, donde se le va a imponer la multa que
contempla el artículo 643, que es una sanción sumamente gravosa. Si a pesar de sancionarlo por no declarar, esa persona sigue sin declarar y se está dentro de los 5 años, el administrador podrá proferir o determinar los impuestos que esa persona debe declarar y pagar a través de una liquidación de aforo. Entonces, ¿qué es una liquidación de aforo? Es un acto del administrador en el que declara por la persona que debía declarar y no lo hizo. Pero antes de llegar al aforo, debe sancionarlo por no declarar y debe emplazarlo para declarar. Ese es el debido procedimiento. Si este procedimiento lo tiene que adelantar dentro de los 5 años. Después de los 5 años pierde competencia para determinar el impuesto a través de una liquidación de aforo. Si la persona declara, pero declara con error aritmético, entendiendo por error aritmético en equivocaciones que la persona ha cometido en el formulario en papel, porque no amerita esta liquidación para las declaraciones electrónicas, porque el sistema no permite cometer errores aritméticos. Pero si es una declaración en papel, sí se pueden cometer errores aritméticos en los que se declara o se cometen errores de los cuales se concluye que paga menos de lo que la ley ordena. Por ejemplo, una persona declara que sus ingresos son 1.000 y que sus gastos son 500 y establece una renta de 200 y sigue su procedimiento depurativo con la cifra de 200, que es equivocada, y paga impuestos, pero fundamentado en un error aritmético. En este caso, el administrador, a través del procedimiento de determinación de impuestos, no está cuestionando el ingreso o el gasto, está cuestionando la operación aritmética. De manera que cuando ocurre esto, el administrador previamente debería enviarle un auto declarativo donde le informe del error, y si a pesar del auto declarativo no corrige su declaración, el administrador podrá formularle una liquidación de corrección aritmética. En esta liquidación de corrección aritmética le cobrará los impuestos que dejó pagar más una multa del 30%, como lo vimos ya en la unidad de sanciones. Esa es la declaración, la liquidación de corrección aritmética. Y la sanción de inexactitud
que está contemplada en el artículo 647 del Estatuto Tributario Nacional, se comete cuando una persona realiza cualquier maniobra en la que pague menos de lo que la ley le ordena. Por ejemplo, se ganó 1.000 y declaró únicamente 500. O sus gastos fueron de 400 y declaró gastos de 700. O se tomó una exención o un beneficio que no le corresponde, porque para uno tomarse un beneficio debe haber una norma jurídica que lo ampare. Por ejemplo, yo me tomo una renta exenta de decir que soy hotelero y yo lo que soy es un parahotelero, o sea que no cumplo con los requisitos de ley para ganarme la exención. Muy bien. La inexactitud, cuando se presenta pues la declaración inexacta, vuelvo y corrijo aquí, para formular la liquidación de corrección aritmética, el administrador tiene 2 años contados a partir de la presentación de la declaración para proferir la liquidación de corrección aritmética. Después de esos 2 años, el administrador pierde competencia para proferir la liquidación de corrección aritmética. La sanción de inexactitud. La sanción de inexactitud, como les decía, surge de cometer una inexactitud y pagar menos de lo que la ley le ordena. En esos casos, entonces, dentro de los 2 años, se le debe notificar un requerimiento especial. Un requerimiento especial. Un requerimiento especial es un acto administrativo mediante el cual el administrador me acusa de presentar una declaración con inexactitudes. Me dice en qué consiste la inexactitud. Por ejemplo, que yo tuve ingresos de 1.000 y declaré y pagué sobre 500. Esa es la inexactitud. Eso me lo comunica y me lo muestra de dónde sacó la cifra de los 1.000. Me dice, señor declarante, su declaración presentada presenta una inexactitud donde usted declara menos de lo que la ley le ordena. Me declaró 500 y debe ser 1.000. En ese mismo requerimiento me dice, yo le voy a modificar su declaración privada y se la voy a reemplazar por una liquidación de revisión. Y lo voy a sancionar con una multa del 160% por cometer esa falta tributaria. Usted cuenta con 3 meses de plazo para objetar esa acusación, controvertir la prueba o presentar pruebas. Y una vez venza ese plazo de los 3 meses, el administrador debe
proferir un acto administrativo, bien sea determinándole los verdaderos impuestos a través de lo que vamos a conocer como liquidación de revisión. Entonces es una liquidación de revisión, es un acto de la administración en el que me reemplaza mi declaración privada por una liquidación oficial. Previamente me debía haber enviado el requerimiento especial. Puede suceder también que el administrador no profiera la liquidación de revisión, sino que determine el archivo. El archivo lo hace cuando, analizada la prueba, no lo convence. Ve que no hay argumentos serios para reemplazar la declaración privada por la liquidación oficial. Esa es la inexactitud. En síntesis, pues, si se consigue la prueba de que no declaró, se sigue el procedimiento que termina con la liquidación de aforo. Si se demuestra que la persona declaró, pero cometió errores aritméticos, se sigue el procedimiento de la liquidación de corrección aritmética. Y si se presenta una declaración con inexactitudes, se sigue el procedimiento de la liquidación de revisión. Si se tiene la prueba de incumplimiento de uno u otro de los deberes formales, la persona se le visitó y no tiene RUT, no factura, no lleva contabilidad. En esos casos se profiere un pliego de cargos. Un pliego de cargos. Un pliego de cargos es una acusación de haber violado un deber formal diferente al de declarar, porque el declarar tiene estos procedimientos que acabamos de ver. En el pliego de cargos se me acusa de no tener RUT, de no facturar, de presentar una contabilidad en forma irregular. Se me da a conocer la prueba. Me dice, le hicimos una visita, ordenamos una inspección contable y al momento de hacer la diligencia usted manifestó que no llevaba libros de contabilidad. Esa acta se convierte en la prueba que reunieron dos funcionarios que estuvieron en la diligencia y que certifican bajo juramento de que eso ocurrió. En el pliego de cargos, por lo general, se me da un mes para que yo objete. Y después de transcurrido el mes, permitiéndome el derecho a la defensa, el administrador, dentro de los 6 meses siguientes, debe proferir o no la sanción a través de un acto administrativo que lo vamos a llamar resolución sancionatoria. En la resolución sancionatoria me dice, le impongo la multa que establece el estatuto tributario por no tener RUT, o le impongo la multa por no dar información, que contempla el artículo 651 y que me la liquida como vimos en la unidad de sanciones, ¿correcto? Con esto, con las liquidaciones y las resoluciones sancionatorias,
es que el administrador tributario determina los impuestos y sanciona el incumplimiento de la ley cuando no se cumplieron los deberes formales o el deber de dar. Punto.